Versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Gloria a Dios. Y como ven, aquí la palabra de Dios compara a la lengua, que es un miembro pequeño del cuerpo. La palabra de Dios la compara con las naves, como los barcos, que los barcos son enormes, son grandes y son dirigidos por un pequeño timón, por una persona que le da vuelta al timón, lo gira y entonces el barco también gira de acuerdo al movimiento que le dé la persona. Igualmente las naves de los cielos, las naves del aire como los aviones, son grandes, inmensos, y los aviones son piloteados por una persona, el cual gira el volante y el enorme avión también se mueve de acuerdo al movimiento que la persona le dé. Igualmente, como los tanques de guerra, que son unos tanques enormes, son dirigidos por una pequeña persona, el cual da el movimiento al tanque y el tanque se mueve. Y así la Biblia compara a la lengua como un pequeño miembro, el cual gobierna sobre todo el cuerpo de nosotros. Y la lengua se jacta de grandes cosas, porque por la lengua es dirigido nuestro cuerpo. Lo que pensamos, lo podemos hablar y lo podemos hacer. Como por ejemplo, decir una blasfemia, como por ejemplo, decir una grosería, una mala palabra, como por ejemplo, airarnos y airarnos sobre otra persona, como por ejemplo, mentir ante otra persona o mentir ante Dios. Y por la lengua gobernamos todo el cuerpo. Y nos dice la palabra de Dios, y aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Y la lengua es capaz de encender un grande bosque. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, nos dice la palabra de Dios. Por eso debemos refrenar nuestra lengua, porque muchas veces de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Y muchas veces lo que pensamos, lo hacemos. Y esos pensamientos se convierten en palabras, palabras de pecado, palabras de desobediencia, palabras que nos llevan hacia la destrucción. Por andar en la jactancia, por andar en la desobediencia, por andar en la blasfemia, por andar en la altivez, por andar en la idolatría, en el pecado. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria a Dios. Y como nos dice la palabra de Dios, que la lengua es un fuego. Muchas veces cuando el hombre peca ante Dios, cuando el hombre desobedece a Dios, esas personas andan como si fuera el mismo demonio, como si fuera el mismo Satanás, como si fuera el mismo dragón, echando fuego por la boca. Y ese fuego se convierte en desobediencia, se convierte en altivez, se convierte en blasfemias ante Dios, se convierte en altivez, se convierte en pecado. El hombre peca por su lengua, el hombre peca por la lengua suelta, y al hombre le es difícil frenar esa lengua. Y como nos dice la palabra de Dios, ese pequeño miembro que es la lengua contamina a todo el cuerpo, porque si una parte de nuestro cuerpo peca, como la mano, como la vista, como la boca, como los oídos, cualquier parte de nuestro cuerpo, si esa parte peca, entonces todo el cuerpo se hace creación al pecado. Entonces se contamina todo el cuerpo. Por ese pequeño miembro que pecó, todo el cuerpo peca, se contamina todo el cuerpo. Y esa pequeña lengua es alimentada por el mismo Satanás, por el mismo infierno. Aquí nos dice la palabra de Dios. Y ella misma es inflamada por el infierno.
Y como nos dice la palabra de Dios, cuando el hombre anda en desobediencia, esas personas son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. Y el diablo, la voluntad es de que nos pierdamos. La voluntad del diablo es de que no obedezcamos a Dios. La voluntad del diablo es ganarse el mayor número de almas, para que cuando Dios juzgue al mundo, juzgue a las naciones, aquellas personas que no estén escritas en el libro de la vida serán echadas al horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí acompañarán al diablo, acompañarán al Hades, acompañarán a la muerte, acompañarán al falso profeta. Y como dice la palabra de Dios, el diablo vino a este mundo a matar, a hurtar y a destruir. Y la voluntad del diablo es destruirnos. La voluntad del diablo, como dijimos, es de que no seamos salvos, de que no obedezcamos a Dios, que obedezcamos al diablo, haciendo la voluntad del diablo, haciendo el mal, haciendo el pecado, para que no seamos salvos y para que no estemos en el reino de los cielos con Dios, con Cristo y sus ángeles. Pero aquellos que refrenamos nuestra lengua, aquellos que obedecemos a Dios, que andamos en santidad, que andamos en el temor de Dios, que logramos frenar nuestros malos pensamientos, no obedeciendo al diablo, sino obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, entonces estaremos en el reino de los cielos. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida y no será borrado. Esto es cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando servimos a Dios, cuando tememos a Dios, cuando somos personas justas, personas temerosas de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y como nos dice la palabra de Dios, que ningún hombre puede domar su boca, que es un mal que no puede ser refrenado, es un veneno mortal. Y hoy vemos en muchas personas que no pueden refrenar su boca. En muchas personas hay mentira. Aún en las iglesias hay mentira. Aún en los hermanos hay mentira. Aún en los pastores hay mentira. Y la mentira es un mal que muchas personas no pueden dejar. Siempre en la boca de muchas personas hay mentira. No pueden dejar el viejo mundo, no pueden dejar la vida pasada. Aún no pueden permanecer en el nuevo hombre. No pueden permanecer en Cristo Jesús. No pueden ser criatura nueva. ¿Por qué? Porque aún no han dejado el viejo mundo, no han dejado la vieja vida, no han dejado aún el pecado, no han dejado de refrenar su lengua, no han dejado la mentira. Y hoy vemos un ejemplo de pastores que me ha tocado oírlo de los pastores. Y es verídico esto, es cierto. Cuando nos han dicho, mañana abres el servicio, vas a dirigir el servicio, mañana domingo. Y se llega el domingo y no dirigimos el servicio, lo dirigió él o otra persona. O cuando el mismo pastor le ha dicho a la iglesia, tenemos un nuevo predicador, y ese nuevo predicador nunca salió, nunca lo levantaron de la silla. Mentiras que la gente no puede refrenar con su lengua. Otro ejemplo de mentiras con la lengua. Me ha tocado platicar con pastores y les he preguntado, ¿tiene máquina de soldar? ¿Tiene cortadora para cortar fierro?
y me han respondido: no tengo máquina de soldar, ni tampoco tengo cortadora para cortar fierro. Y les he preguntado: ¿sabes soldar? Y me han dicho: no, no sé soldar. Después los miro soldando. Después los miro con una máquina de soldar. Los miro con una cortadora para cortar fierro. A la gente le gusta mentir. Tienen el hábito de mentir. No han dejado la vida pasada. No han dejado el mundo. No han dejado el pecado. Y así hay muchos cristianos. Hay muchos hermanos. Muchos pastores. En el cual la lengua es un fuego para esas personas. Y se jactan de la lengua. Aún se jactan de las mentiras. Se jactan de haber humillado a una persona. De haber humillado a un hermano. De haberlo hecho creer alguna mentira que no se logró. Aún he escuchado de boca de pastores que han dicho: te vamos a pasar a una confraternidad para que digas unas palabras. Y se llega a la confraternidad y no pasaron a esa persona a decir esas palabras. Me ha tocado y lo he visto. Y a la gente le gusta mentir. Tiene el hábito de mentir. La mentira no se la quitan. La vieja vida aún no la pueden dejar. Con el mentir. Con los labios mentirosos. Me ha tocado pastores que han dicho: ¿quieres ser ministro? Y al día siguiente se arrepienten. Y como dice la palabra de Dios, la lengua es un miembro pequeño, el cual las personas no pueden domar. Y la mayoría de las personas no pueden refrenar la lengua. No pueden refrenar la mentira. Siempre hay mentira en las personas. Por eso Dios no está con esas personas. Por eso hoy en las iglesias no hay milagros, no hay sanidades, no está el Espíritu Santo. Por eso hoy en las iglesias vemos iglesias secas, iglesias flacas, iglesias esqueléticas, iglesias raquíticas, donde no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en la iglesia, hay pecado en los púlpitos, hay mentira, hay desobediencia hacia Dios. Otro ejemplo de la mentira de la boca, de los labios, que he visto yo de las personas, aún de los pastores, que como por ejemplo me han dicho: la otra semana te vamos a ayudar en tu construcción, vamos a ir a trabajar a ayudarte. Y se pasa una semana y no fueron. Y pasa la otra semana y sucede lo mismo. Y pasan 6 meses y nunca fueron. Y como nos dice la palabra de Dios, la lengua es un mal. La lengua muchas personas no la pueden domar. La lengua muchas personas no la pueden refrenar. Y aún hay muchas personas que se jactan en la mentira. Como dice la palabra de Dios, que la lengua es un fuego que enciende un bosque grande, llena de veneno. Con la lengua bendecimos a Dios. Con la lengua maldecimos. Con la lengua alabamos a Dios. Con esa misma lengua echamos mentiras. Con esa misma lengua decimos maldiciones. O dicen maldiciones más bien. Con esa misma lengua las personas se airan. Se creen autosuficientes. Se creen que lo tienen todo por ellos mismos. Por eso debemos pensar lo que decimos antes de hablar. Debe ser en nosotros un sí verdadero. Debe ser en nosotros un no verdadero. Cuando algo no nos conviene, cuando sabemos que lo que nos proponen nos lleva a la perdición, nos lleva hacia la desobediencia, entonces decimos no, que sea un no verdadero. No lo hago porque no me conviene. No voy para aquel lugar porque no tengo tiempo. Estoy ocupado. Pero no decir sí, mañana voy. No decir ¿quieres ser ministro? Y nunca se cumplió. No decir te voy a pasar a que dirijas el servicio y nunca se cumplió. No decir tenemos un nuevo predicador aquí en la iglesia y nunca se cumplió. Nuestro proceder debe ser un sí verdadero o debe ser un no verdadero, cumplir lo que digamos. Y el sí debe ser en obediencia hacia Dios, y el no también debe ser en obediencia hacia Dios. No mentir, no quedar mal ante los hombres ni quedar mal ante Dios.
Y como dice la palabra de Dios, la lengua es un miembro pequeño, el cual se jacta de muchas cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo. Y ella misma es dirigida por el infierno, por el mismo Satanás, por andar en la perdición, por andar en la desobediencia. La lengua por muchas personas no puede ser refrenada. La lengua es un veneno mortal para muchas personas, llena de incoherencias, llena de altivez, llena de soberbia, llena de incredulidad y de jactancia por el pecado que hay en esas personas. Gloria a Dios.